En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos juzgar y sentir rectamente según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Somos nada, Dios es todo, Padre, te amamos. Continúa, divina voluntad, orando en nosotros, y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos, y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Ángel mío, custodio mío, haz que siempre viva en la voluntad de Dios. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz, así sea. Oración a nuestra Reina y Madre. Madre y Reina mía, haz que yo viva y muera en el fiat de la divina voluntad. Renuncio irrevocablemente a mí mismo y me consagro una vez más a ti. Sumérgeme en tus mares de amor, de dolor y de virtud, que por nosotros has merecido. Renuévame, concíbeme y nútreme. Haz de mí otro Jesús. Unido siempre a ti en el infinito, en el hilo del fiat divino, envuelvo a todas las criaturas presentes, pasadas y futuras. Sumérgelos primero en tus mares y en los méritos y en la sangre santísima de Jesús, transformándolos así en actos de amor y de generación de la divina voluntad. Por cuantas vidas divinas desea la Santísima Trinidad. Y en el hilo de la divina voluntad que me une a ti y a Jesús, uno también todos estos actos en uno solo e indisoluble. Teje con tus manos maternas la túnica de Jesús, encerrando y sellando en ella a todas las almas, sin excluir a ninguna. Cierra tú misma las puertas del infierno. Que se aplaque la justicia divina, que triunfe la misericordia, que venga pronto tu triunfo, con el reino de la divina voluntad y del divino amor. Que el Espíritu Santo purifique
inflame y santifique cada cosa mía. Madre mía, enciérrame junto con el mundo entero en el fiat de la divina voluntad. Así sea. En la voluntad de Dios siempre. Continuemos con nuestras reflexiones y meditaciones en torno a la Santísima Virgen María en los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta. Hoy meditamos un capítulo del volumen 23 que tiene fecha diciembre 8 de 1927. Este capítulo tiene dos partes, pasamos directo a la parte que nos atañe sobre la Santísima Virgen María, sobre la Inmaculada Concepción hoy. Escribe Luisa: siguiendo mi giro en todas las cosas creadas por Dios, me he detenido cuando creó a la soberana reina, toda bella, pura y sin mancha, el nuevo y más grande portento de toda la creación. Y mi sumo bien, Jesús, ha añadido: hija mía, la Inmaculada María, pequeña luz de la estirpe humana, porque la tierra humana fue que le dio origen, pero fue siempre hija de la luz, porque ninguna mancha entró en esta luz. Pero ¿sabes tú dónde está toda su grandeza? ¿Quién le dio la soberanía? ¿Quién formó los mares de luz, de santidad, de gracia, de amor, de belleza, de potencia, dentro y fuera de ella? Hija mía, lo humano jamás sabe hacer cosas grandes, ni dar cosas grandes. Así que la Reina Celestial se habría quedado como la pequeña luz si ella no hubiese hecho a un lado su querer, que era la pequeña luz, no haciéndose investir por mi querer divino, en el que hizo que se perdiera su pequeña luz. Mi querer, que no es pequeña luz, sino sol interminable, que invistiéndola del todo, formó mares de luz en torno a ella, de gracia, de santidad. La embelleció tanto de volverla toda bella, con todas las tintas de las bellezas divinas, para hacer que se enamorara de ella aquel que la había creado. Su Inmaculada Concepción, por cuán bella y pura, era siempre una pequeña luz. No habría tenido ni potencia ni luz suficiente para poder formar mares de luz y de santidad si nuestro querer divino no hubiese investido la pequeña luz para convertirla en sol. Y la pequeña luz, cual era la voluntad de la soberana celestial, no se hubiese contentado con perderse en el sol del fiat divino para hacerse dominar por él. Fue esto el gran portento, el reino de mi voluntad divina en ella. Con esta, todo lo que hacía se volvía luz, se nutría de luz. Nada salía de ella que no fuese luz, porque tenía en su poder el sol de mi querer divino, que por cuanta luz quería tomar, tanta tomaba. Y como la propiedad de la luz es difundirse, dominar, fecundar, iluminar,
calentar. He aquí el porqué la nobleza de la soberana reina, con el sol de mi voluntad divina que poseía, se difundió en Dios y dominándolo lo doblegó para hacerlo descender sobre la tierra. Quedó fecunda del Verbo eterno, iluminó y calentó al género humano. Se puede decir que todo lo hizo en virtud del reino de mi querer que poseía. Todas las otras prerrogativas se pueden llamar adornos de esta Madre Reina. Pero la sustancia de todos sus bienes, de su alteza, de su belleza, de su grandeza y soberanía, fue que poseyó el reino de mi voluntad. Por eso de ella se dice lo menos, y de lo más no dicen ni una palabra. Esto significa que de mi voluntad poco o nada conocen. Por eso casi todos son mudos para ella. Continuamos adentrándonos en estos misterios de la santísima voluntad de Dios. Qué maravilla, qué gracia tan grande que Dios nos dé a conocer quién es nuestra Madre Santísima y quién es Él, porque poco se conoce a Dios, justo como dice al final de este capítulo, de ella, de la Santísima Virgen, de la voluntad de Dios mismo, se dice lo menos, y de lo más no dicen ni una palabra. Esto significa que de mi voluntad poco o nada conocen. Hay tantos y tantos que nada de nada, que dicen verdaderamente barbaridades terribles por su ignorancia, y muchos otros por su mala voluntad. Porque es justo como dice Jesús: te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. En verdad es así, Jesús esconde estos prodigios, esconde su grandeza, su belleza, su santidad a tantos y tantos sabios y entendidos llenos de soberbia, que creen que saben todo de Dios y no se dan cuenta que no saben nada. Hay otros, en cambio, que sí conocen en algo la voluntad de Dios, que sí conocen a Dios, pero aún no conocen toda la plenitud tremenda, bellísima de el reino de la divina voluntad. Por eso vemos que sobre este argumento del cual nosotros tratamos continuamente y de lo que está lleno estos escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, de estos argumentos no se habla porque no se conoce, y para conocerlos hay que ir a la fuente, hay que ir a Luisa, porque así quiso Dios. Quiso servirse de Luisa para darnos a conocer el reino de su voluntad, para darnos a conocer la grandeza, la belleza, la alteza de la santísima voluntad de Dios. Y naturalmente, entonces, conociendo mejor a la voluntad de Dios, podremos conocer quién es la Santísima Virgen María. Jesús dice que la Virgen María solamente hubiese permanecido sin mancha de pecado, aún así habría sido demasiado poca cosa. Demasiada pequeña habría sido su luz. Sí, podemos decir que
por cuán pequeña hubiese sido infinitamente más que la de todos los hombres de todos los tiempos, debido al haber permanecido inmaculada, es decir, sin la mancha del pecado original. Es decir, tocando el tema de la luz que toca aquí Jesús, su luz jamás se habría apagado o habría disminuido de dar luz. Pero hablamos de algo más grande, hablamos de una obra divina. Por eso más adelante dice Jesús que la Santísima Virgen no se hubiese contentado con perderse en el sol del fiat divino para hacerse dominar por él. No se hubiese contentado. ¿Por qué? Porque la fuerza misma del amor en la que estaba viviendo, ese amor le habría, digámoslo así, exigido, habría sentido una necesidad tremenda de darle a Dios, de darle a aquel que la había creado, a Dios, su papá. Habría querido darle un amor digno de él, un amor tamaño Dios. Y si no hubiese tenido ese don de la divina voluntad, se habría sentido insatisfecha, no habría sido perfectamente feliz. Porque su deseo es hacer infinitamente feliz, es verdaderamente lograr conmover a Dios, lograr derretir de amor a Dios. El amor en nosotros empieza a ser divino cuando uno tiene ese deseo de hacer infinitamente feliz a Dios, de derretir a Dios, de conmoverlo, que se estremezca, diríamos, hasta los huesos, hasta la médula de los huesos. Claro que Dios no tiene médula de huesos, ¿verdad? Pero entendemos hasta lo más íntimo de su corazón. Y para lograrlo hace falta tener una voluntad omnipotente. Y por eso Dios le dio el don de su voluntad. Por eso le dice Jesús a Luisa: ¿sabes tú dónde está toda su grandeza? ¿Quién le dio la soberanía? ¿Quién formó los mares de luz, de santidad, de gracia, de amor, de belleza, de potencia, de todo, dentro y fuera de ella? Fue la santísima voluntad de Dios, porque lo humano jamás sabe hacer cosas grandes. Lo humano no tiene una sabiduría infinita, no sabe hacer cosas grandes, tamaño Dios. Si lo vemos solo a nivel humano, pues sí, podríamos decir que el hombre hace cosas grandes, pero ante lo divino es nada de nada. Y sin la luz de la divina voluntad, la Santísima Virgen había quedado como una pequeña luz. Pero la luz de la divina voluntad se dio totalmente y se transformó en sol divino, formando mares divinos de luz, de gracia, de santidad, embelleciéndola con todas las tintas de las bellezas divinas, para hacer que se enamorara de ella aquel que la había creado. Dios mismo la adornó, la embelleció de tal modo que quería enamorarse locamente de ella. La Santísima Virgen, sin la luz, sin el don de la santísima voluntad de Dios, sin este reino divino, habría permanecido
una pequeña luz, ya lo dijimos hace un momento. Sí, mayor que la de todos los hombres juntos, pero aún así pequeñísima. No habría tenido potencia ni luz suficiente para poder formar mares de luz y de santidad. No habría podido extender, difundir sus actos a todos los tiempos, a todas las almas. No se habría podido convertir en real y verdadera madre de todos. Esto solo podía hacerlo si Dios le daba el reino de su voluntad. Por eso me gusta tanto cuando Jesús le dice al Padre, Padre, que así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Que los has amado a ellos como me amaste a mí. Entender esto, entrar en este misterio del amor perfecto e infinito de Dios, que real y verdaderamente nos da todo, como en la Eucaristía. Miren, voy a poner un ejemplo, que es solo un ejemplo, pero que puede ayudar un poco. Imagínate que se te diera el poder de, con la magia, hacer cualquier cosa. Por ejemplo, por así decir, ¿verdad? De pronto, con solo un chasquido de los dedos, hacer aparecer un montón de flores, vamos a decirlo así. Un ejemplo, que con solo un movimiento de tus manos pudieras hacer que un árbol floreciera y diera toda clase de frutos. Actos de magia, real. Es un supuesto, esto no existe. Estemos atentos, no existe. Pero en la voluntad de Dios, Dios nos da el don, no de la magia, de su voluntad omnipotente, para poder real y verdaderamente hacer que nuestro amor se multiplique infinitamente y que verdaderamente sea tal que pueda conmover a Dios mismo. Es una voluntad omnipotente y además con sabiduría, porque va siempre todo unido con sabiduría infinita para hacer un buen uso de la voluntad divina. Porque imagínense que se le diera un poder infinito a tantos hombres, acabarían con el mundo entero. Todo el mundo estaría luchando con su omnipotencia para ver quién era más grande, quién tomaba más poder que los demás, haciendo, por así decir, bombas más grandes que todos, acabar con todos con un chasquido de los dedos. ¿Qué no haría el hombre si tuviese en sus manos la omnipotencia? Por eso Dios no la da sino a aquel que ve en su sabiduría y en su omnisciencia, ve que va a hacer el uso correcto. La voluntad de Dios jamás se prestaría a hacer nada que no sea solo amor divino. La Santísima Virgen María era toda luz. Aquí hablamos sobre todo de la luz. Tenía en su poder el sol de mi querer divino, que por cuanta luz quería tomar, tanta tomaba. Y se toma toda la luz que se quiera para poder dar luz. Pongamos la palabra, en vez de la luz, amor, vida, paz, todo.
Y como la propiedad de la luz es difundirse, dominar, fecundar, iluminar, calentar, pero todo en el orden divino, la Virgen María, con el sol de la santísima voluntad de Dios que poseía, se expandió, se difundió totalmente en Dios, y dice, Jesús mismo lo dice, y dominándolo lo doblegó. Hasta ese punto llega el poder que Dios nos da, pone en nuestras manos, en primer lugar en la Santísima Virgen María, que lo doblegó para hacer que descendiera sobre la tierra en su seno bendito. Y así le da también a Luisa este poder, y ella hace que el reino de la divina voluntad venga sobre la tierra. Y ahora quiere dárnoslo a nosotros para hacer que el reino de la santísima voluntad de Dios se extienda por doquier, hasta que reine en todo y en todos. Sigamos creciendo en este camino de la santísima voluntad de Dios. Miren cómo al inicio de este capítulo que yo les leía decía Luisa, siguiendo mi giro en todas las cosas creadas por Dios, me he detenido cuando creo a la Reina soberana. Luisa no deja de seguir su giro, de estar recorriendo todo lo que Dios ha hecho, todas las obras de Dios, sea en la creación, en la redención, y de pronto en ese recorrido, en ese giro que va haciendo, correspondiendo a Dios por todo el amor que derrama para todos, se detiene aquí, se detiene allá, como aquí se detuvo en la creación de la Santísima Virgen María. En otros momentos se detiene en algún paso de la pasión. En otros momentos se detiene, sea en la resurrección, en tantos episodios, algunos más deslumbrantes que otros. Por eso sigamos, sobre todo con el reloj de la pasión. Y tomemos también el libro de los giros del alma en la divina voluntad para aprender a estar siempre haciendo nuestros giros, no importa lo que estemos haciendo, no importa dónde nos encontremos. Pidamos, pues, repito, a nuestra Madre Santísima, a Luisa, la pequeña hija de la divina voluntad, a San José, a San Aníbal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz, así sea. A la Reina de la Divina Voluntad. Hermosa Madre nuestra que en el cielo estás, haz que a tu Jesús no ofendamos jamás. Por eso, de la divina voluntad no nos separes jamás. Reina de la divina voluntad, tómanos sobre tu regazo materno y enséñanos a vivir solo de voluntad divina. Reina soberana, viviendo en la divina voluntad,
te pedimos para nosotros y para todos tu santa bendición. Descienda esta como celestial rocío sobre los pecadores y los convierta, sobre los afligidos y los consuele, sobre los sacerdotes y los nutra de voluntad divina, sobre el mundo entero y lo transforme al bien, sobre las almas del purgatorio y extinga en ellas el fuego que las quema. Que tu bendición materna sea prenda de eterna salvación para todas las almas. Así sea. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. En la voluntad de Dios, siempre.